Bien, resumiendo lo que hemos dicho hasta ahora, tenemos por un lado, si tenemos velocidad constante, aceleración va a ser 0. En el caso que tengamos una suma de fuerzas neta diferente de 0, vamos a ver que es proporcional a la masa por la aceleración. Comentábamos el hecho de que, por ejemplo, si se lanza un objeto, ese objeto tiene una masa. Esa masa multiplicada por la aceleración, por ejemplo, en este caso la gravedad, nos daría, en ese caso, la fuerza que ese objeto tendría. Y la tercera de ellas nos dice que toda acción tiene una reacción. Ese es, por ejemplo, el caso, yo no sé si ustedes recuerdan cuando se hacían esos problemas de física donde había una normal. La normal es una reacción que, por ejemplo, un objeto, un cuerpo rígido produce sobre una superficie. Entonces, esas son algunas de las pautas que nosotros vamos a ver durante este módulo del capítulo 4 del libro. A través de estos 3 preceptos que tenemos aquí, o las leyes de Newton, o leyes de movimiento que también se conocen, nosotros podemos resolver una serie de problemas. Lo que vamos a hacer es ver algunos problemas que tenemos del libro en primera instancia, luego vamos a colocar algunos otros que tengo en una de las presentaciones que tengo yo en el caso del curso, para tener algunos problemas adicionales. Vamos a borrar esto. Vamos a ver, por ejemplo, el caso del primer problema. Dice así, un bote de aire cuya masa es de 3.50 por 10 a la 2 kilogramos, incluido el pasajero, tiene un motor que produce una fuerza neta de 7.70 por 10 a la 2 newtons. Después de tomar en cuenta las fuerzas de resistencia, fíjense las direcciones de las fuerzas y demás que están en la imagen, nos pide encontrar la aceleración del bote y también nos pide o nos pregunta que si el objeto parte, o el cuerpo en este caso, que estamos analizando, parte del reposo, ¿cuánto tiempo le toma al bote alcanzar una rapidez de 12.0 metros por segundo? Dice que después de alcanzar esa rapidez, el piloto apaga el motor y continúa a la deriva hasta detenerse a una distancia de 50 metros. Encuentra la fuerza de resistencia, suponiendo que es constante. Ok. Primero, es interesante ver en el caso de la figura la dirección del movimiento. Si nosotros nos fijamos, la dirección del movimiento es hacia la derecha. Es importante entonces en ese caso colocar por lo menos nuestros ejes de referencia hacia la derecha. Eso quiere decir que cuando yo voy a usar un eje de referencia, lo mejor sería colocar mi eje de referencia en dirección positiva de la aceleración. O sea que, por lo menos en este caso, yo tendría positivo hacia la derecha y hacer mi sumatoria de fuerzas de esa forma. Bien, necesito alguna lluvia de ideas de parte de ustedes. Utilizando la segunda ley de Newton, que nos dice que la suma de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿cómo ustedes atacarían este problema? Se despeja la aceleración porque ya tengo la fuerza y la masa. O sea, nada más sería, sí, eso. En la primera, pues en la A. Ajá. Bien. Muy bien, partiendo de nuestra ecuación, tenemos que la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Tenemos
la masa, tenemos la masa completa. Incluido el pasajero. Esta es la masa completa, ¿sí o no? Sí. Sí. Perfecto, tenemos la masa. La sumatoria de fuerzas. ¿Podríamos hacer la sumatoria de fuerzas en ese caso? Sí. La está dando, ¿no? Produce una fuerza neta de no sé cuánto. Bien, esa fuerza neta, ¿qué es realmente? ¿A qué se refiere? Ahí aparece una fuerza propulsor y una fuerza de resistencia. ¿Qué es la fuerza que estará presente en todo el sistema? Sería la fuerza... Propulsor. En ese caso sería, si hablamos de la fuerza neta, sería la suma de la fuerza del propulsor y la de resistencia, ¿verdad? La suma vectorial. Sí. En este caso, la fuerza neta sería la fuerza del propulsor, vamos a ponerle aquí fuerza del propulsor más la fuerza de la resistencia, pero, cuidado con ese más, sí, estamos hablando de una suma vectorial, pero la dirección de la fuerza del propulsor va hacia la derecha y la de la resistencia hacia la izquierda. Cuando lo colocamos en términos de Vectores. en X, ese signo sería ahí negativo, ¿sí? Ajá. O sea que realmente la fuerza neta se referiría a, si lo vemos colocado en el eje X, a la resta de esas dos magnitudes. Bien, si despejamos de allí, tenemos que la aceleración sería la fuerza entre la masa. Yo no sé si alguien tendría ese detalle. Vamos a usar mi calculadora también. En verdad todavía estoy copiando el problema. Recuerden que el problema es el del libro. Por eso. Bien, vamos a ver. Voy a ir haciendo algunos cálculos. Aquí tengo. 2.2 metros por segundo cuadrado. ¿2.2? Metros por segundo cuadrado. Ajá. Bien, acá en la calculadora también 2.2 son, tendríamos entonces 2.20 por segundo cuadrado. Tendríamos entonces que esa sería la aceleración. Ok, ahora, fíjense que vamos combinando diferentes conceptos que hemos visto a través del curso. Nos está hablando, en este caso, de las ecuaciones para movimientos uniformemente acelerados. Y ahí tenemos que partir de los conceptos que habíamos visto en las últimas clases, en las clases anteriores. Aquí dice, partiendo del reposo, ¿cuánto tiempo le toma al bote alcanzar una rapidez de 12.0 metros por segundo? Aquí ahora, lo que tenemos son los datos para la partícula, o en este caso el cuerpo que está en movimiento. Y partimos de ¿sí? Solamente aquí voy a hacer un check de estas variables y ya esto lo van a poder ver del mismo ejemplo cuando lo revisen.
porque tampoco vamos a ver detalles minuciosos porque estamos en temas de tiempo y tratar de avanzar lo más posible. Por ejemplo, tengo este juego de variables, y esto es lo que hacíamos generalmente. Agarramos el juego de variables, veíamos qué nos faltaba, qué teníamos, y luego colocamos o realizamos nuestras ecuaciones para resolver. Vamos a llenar rapidito. Nuestra posición inicial podemos asumir que es 0, ¿verdad? Sí. Sí. Nuestra posición final, ¿la conocemos allí? Dos. No. Por ahora no la veo. 12 no. La velocidad inicial aparentemente... Aunque, profe, Sí, un momento. eh, Sí, bueno, supongo que no se puede hacer eso, pero en la C dice que se detiene a una distancia de 50 metros. Pero supongo que eso no se puede tomar en cuenta. por lo menos, no exactamente. En esta primera parte, las condiciones es hasta que llegue una rapidez. Entonces, para la segunda parte, que sería un movimiento diferente, tienes que va de esa velocidad hasta detenerse. Entonces iría de la velocidad en este caso la velocidad inicial sería 12 y la final sería 0. Bien, ya estoy viendo algo con mi lápiz óptico. Déjame hacer una pruebita aquí un momentito. Yo hago esto y aprieto. Tenemos la aceleración, que era de 2.20 metros por segundo al cuadrado, y el tiempo, en este caso, no lo tenemos. Bien, para poder resolver alguna de estas incógnitas, el máximo de incógnitas que podemos tener para estas 6 variables es 2, así que estamos bien. Tenemos posición final y tiempo como incógnitos. De allí, entonces, nosotros saltamos, y esto haciendo recorderis de las ecuaciones. Teníamos posición final igual a posición inicial más velocidad inicial por t más un medio aceleración t al cuadrado, velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, y velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por la diferencia de posición o el desplazamiento neto. Aquí, al resolver esto, no sería nada complicado. Yo tengo el tiempo, no lo conozco, ¿verdad? Lo subrayo. La posición final tampoco la conozco, la voy a subrayar aquí. Y fíjense que, en este caso, la ecuación más sencillita para trabajar va a ser esta que está aquí. La más fácil para trabajar. Simplemente yo tendría que despejar de allí el tiempo, y a eso lo podemos ir manejando sin mayor problema. Velocidad final menos velocidad inicial entre la aceleración que encontramos nos daría entonces el tiempo. ¿Sí? Entonces eso no debe ser mayor problema para nosotros. ¿Estamos claritos hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿No? Clarito. Bien. Vamos a ver en el caso de la segunda, la última pregunta, nada más para analizarla. En el caso de
Si alguien quiere copiar algo, me avisa. En el caso de, estoy tratando de hacerlo despacio, además yo con esto soy bastante, no soy muy rápido, así que no creo que vaya a la velocidad como vamos en el caso del salón. Bien, vamos a ver. Vea, Sí, profe, disculpe, pero es que yo hoy amanecí mal y me siento muy mal y no estoy prestando atención. Y necesito irme, por favor. ajá, ¿quién me habla? Gabriela Noriega. Ok, está bien, no hay problema. Vale, profe. Gracias. Ok. Bien, en el caso entonces de la segunda parte, bueno, la pregunta C, Puede alcanzar esa rapidez. después de alcanzar esa rapidez, la velocidad que está aquí, la de 12.0 metros, el piloto apaga el motor y continúa a la deriva hasta detenerse a una distancia de 50 metros. Nos piden encontrar la fuerza de resistencia, suponiendo que es constante. Ok, ¿cómo yo encontraría esa fuerza en ese caso? ¿Qué yo necesito para encontrar la fuerza? Y esta parte es importante, porque de repente puede ser que esta pregunta sea de las tres las que les complica un poco más, aunque realmente no lo es. Ah, eh, ¿Bernie, alguna idea? Que utilicé para buscar la aceleración fue utilizar la fórmula de la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la diferencia de la posición. Sí, pero bien, ¿cómo nosotros encontraríamos la fuerza de resistencia que nos está pidiendo el problema? Bueno, esa es la parte en la que ahora mismo estoy, ya que, o sea, sabiendo que la sumatoria de fuerza es igual a la masa por aceleración. Exacto. La masa del barco ya la tengo, acá encontré la aceleración con la fórmula que mencioné hace un rato, pero ahora estoy pensando cómo hacer con la sumatoria de fuerza, ya que, bueno, no se me ocurre todavía de alguna manera. Con la normal, necesitamos la normal. Y tenemos la masa y podemos encontrar el peso. Es que en este caso, como no es una superficie sólida, sino que es el agua, la normal no actuaría de la misma manera. Tendríamos normal en este caso. Bien, vamos a ver. Aquí hay dos cosas. Uno, tenemos las ecuaciones, caso de las leyes de Newton, lo que vimos, lo que estamos entrando a ver hoy. Y tenemos por el otro lado las ecuaciones de cinemática que hemos visto para movimientos uniformemente acelerados, que es el caso que tenemos aquí. Para poder ir a analizar las fuerzas con la ecuación esta, es como si yo tengo que pasar de un mundo a otro mundo, ¿sí? Yo tengo que, por un lado, trabajar esto para poder encontrar de aquí qué cosa, mi aceleración, para poder entonces trabajar acá con mis ecuaciones y poder analizar fuerzas, masa, aceleración, la proporcionalidad que nosotros tenemos en ese caso. Vamos a ver qué tenemos para el caso del segundo tramo. ¿Cuánto sería nuestra posición final para el segundo comportamiento? ¿Podemos asumir que es 0? La final. Posición inicial. La inicial sería 0 y la final 50 metros. La velocidad inicial en este caso ahora sí sería diferente. Ahora empezamos con 12 y terminamos en este caso
con el reposo. Aceleración no la tenemos, el tiempo tampoco. Tenemos en este caso, vamos a ver, vamos a copiar las x final igual a x inicial más velocidad inicial por t más un medio de aceleración al cuadrado. Fíjense que en este caso la segunda la icónica. Y como nos interesa la aceleración, pues en este caso esta ecuación sería la más plausible para trabajar. Simplemente despejando velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. El 2 pasa dividiendo junto a la resta de estos dos. Profesor, una pregunta. Sí, ¿Por qué no usar la segunda ecuación de la velocidad final igual a la inicial más la aceleración por el tiempo? Ah, porque no tengo el tiempo. exacto. Fíjate que en el caso de las incógnitas tienes aceleración y tiempo. Ajá. En la anterior era mucho más sencillo porque sí te daban ese dato y la aceleración entonces la podías encontrar directamente. El tiempo te lo daban, acá no lo tienes. Ok. Bien, vamos a ver. Aquí tengo que me da 1.44. No tengo los datos del libro a mano, así que espero que estemos bien. Verifique alguien conmigo. ¿Cuánto le dio? 1.44. A mí me dio eso por un negativo. Sí, negativo, es correcto, negativo. Muy bien. ¿Cuánto, profesor? 1.44. Sí, negativo. Ajá. Ok, bien, perfecto. Entonces, ¿estamos aquí todos bien? Sí, bien. Sí. Ahora viene nuestra ecuación que sale del enunciado de la segunda ley de Newton. Aquí tenemos y vamos a ver entonces qué tenemos aquí. Vamos a resumir nuevamente la pregunta. Encuentre la fuerza de resistencia suponiendo que es constante. Queremos encontrar la fuerza de resistencia. En este caso, la fuerza neta es lo que podríamos encontrar. Podemos encontrar la fuerza neta. Esto sabemos que es la fuerza neta. Igual la masa por aceleración. La masa nos las da. El problema de la masa es un valor que no va a cambiar. Va a quedar invariable en el tiempo. 3.50 por 10 a la 2. Y tenemos la aceleración. En este caso, menos 1.44. Vamos haciendo los cálculos.
Menos 504. Y me da 504 también, aparentemente. A mí Por- también me dio eso, me dio menos 504. Muy bien. A mí Sí. también. Bien, entonces tenemos en este caso que la fuerza neta, esto no es normal, por favor. Fuerza neta sería, vamos a poner aquí neta. Una fuerza normal. La fuerza neta sería negativo 504 newtons. Bien. Si queremos encontrar entonces la fuerza de resistencia, tendremos aquí, vamos a hacer un pequeño, una línea divisoria. Yo tendría que mi fuerza neta sería igual a la fuerza de propulsión menos la fuerza de resistencia, ¿sí? Bien, ahora mismo tenemos la fuerza neta, la acabamos de encontrar. Para encontrar esta fuerza de resistencia, yo necesitaría de alguna manera la fuerza De propulsión. de propulsión. Profe, una observación. Ajá. Como dice que el motor se apaga, se podría decir como que en ese instante el motor no siguió andando, pues, haciendo que el propulsor ya no, o sea, la fuerza sea cero ya ahí. Es lo que estoy aquí colocando. Sabe que la que encontramos hace un rato ya es la fuerza de resistencia, ¿no? Exactamente. Fíjense que en este caso, la fuerza de propulsión, que es la del motor, no existe. Así que simplemente en nuestra ecuación tendríamos que ese valor se hace cero. Y ambos términos aquí que tenemos igualan. Entonces yo tengo menos 504 newton igual a menos fuerza de resistencia. Nuestra fuerza de resistencia sería entonces 504 newton. Piense que entonces en este caso siempre es importante ir recabando los temas que hemos ido dando para poder incluirlos dentro de los problemas, del análisis de problemas. De repente vamos a necesitar algún tema y otro tema, y ahí entonces los temas se van complementando. Esta parte o este capítulo del libro es bien importante y es el que a veces causa algunas confusiones porque de repente pasamos de las ecuaciones cinemáticas que hemos visto hasta ahora y hacemos una extrapolación a las ecuaciones o las leyes de Newton. Eso a veces causa algunas confusiones, pero si van analizando y revisando los problemas no debe haber mayor situación con eso. Y además con la práctica también. Y yo sé que algunos de ustedes de repente dominan el tema y los que no, pues no es ningún problema. El libro también es bastante bien. ¿Podemos pasar al siguiente problema? Sí. Sí. Vamos. Este es interesante. Vamos a ver, dice, aplicar la segunda ley de Newton como objetivo en un problema que es bidimensional. Ahora estamos en el caso de un plano. Y en este caso, en la imagen, se han colocado propiamente los ejes X y Y. Vamos a aquí. Dice el problema ha colocado sus ejes X y Y y la diagramación en este caso.
Aquí hay dos caballos que jalan una barcaza con una masa de 2.00 por igual a 3 kilogramos, la masa de la barcaza, a lo largo de un canal, como se muestra en la figura que está aquí al lado. El cable conectado al primer caballo forma un ángulo de 30 grados. O sea que tenemos 30 grados aquí. Y el caso del segundo caballo dice que el ángulo es de menos 45. Ese menos 45, recuerden, cuando es negativo, ese es el ángulo absoluto. Van en dirección, como tenemos esto, ángulos negativos van en esta dirección. Así que en este caso corresponde a los 45 grados que nosotros tenemos aquí. Al ángulo θ2, perdón, que tenemos en este caso. Y nos dan estos datos y nos dicen o nos piden encontrar la aceleración inicial de la barcaza que parte del reposo, sabiendo que cada caballo ejerce una fuerza de magnitud 6.00 por 10 a la 2 newton sobre la barcaza. Ok. Nos pide la aceleración. ¿Cómo encontraremos esa aceleración? ¿Qué necesitaríamos para encontrar esa aceleración? Tienes el peso por 10 a la menos. El cable conectado al primer caballo forma un ángulo. Una fuerza resultante. Ajá. Una fuerza resultante. Sería el doble de la fuerza de magnitud, ¿no? Porque, o sea, me está diciendo que cada caballo ejerce una fuerza de magnitud de 6 por 10 a la 2, y son 2 sobre cada barcaza, y son 2. Entonces, la sumatoria de estas sería como mi fuerza de la sumatoria de esas dos. Ok, vas por buen camino. La sumatoria de esa fuerza. ¿Cómo encuentro la sumatoria de esa fuerza? ¿Sería el doble de la magnitud que aparece ahí? Bueno, son vectores, así que puedo hacer suma de vectores. Exactamente. Lo primero es eso. Realmente lo que hay que hacer ahí es una suma de vectores. Eso es una cosa. Vamos a ir pensando nada más. Bien, excelente. Primero, una suma vectorial. Ya vi que cuando aprieto aquí el botoncito, un momentito. Seis, 10 a la 2 y vamos a verlo como que 30, 45, puede que sea una diferencia. Sí. Puede ser que cada uno vaya 3. X.
¿Cómo sabemos cuál sería la dirección de la aceleración? Ah, Es una pregunta que tengo. Habría que sacar la raíz cuadrada de las fuerzas resultantes en X más las fuerzas resultantes en Y. Todo eso elevado al cuadrado, O sea que la aceleración tenía la misma dirección de la fuerza. ¿no? Sí, Claro, de eso se porque trata habíamos dicho la que segunda ley de la Newton, ¿no? segunda ley de Newton. Correcto. En este caso, cuando nosotros encontramos la fuerza resultante, la dirección de esa fuerza resultante va a ser la de la aceleración. Vamos a colocar aquí sumatoria de fuerzas en Y. Pero no aprieta el botón del bolígrafo. Sumatoria de fuerzas en Y igual y a 600. Seno de 30 menos 600 seno de 45. ¿Y alguno de ustedes ha sacado los valores? sí, sí. Ajá, Bueno, estoy haciendo ¿cómo se dice? La sumatoria. sí, O sea, lo hice corrido. sí. La primera daría... eh, 943, o sea, en total, 943.879. Ok, con esto es suficiente para tener buena cantidad de cifras para trabajar. ¿Todos corroboraron? ¿Está bien? Sí. Muy bien. Y la segunda, menos 124.26. Bien, este punto ya más o menos lo debemos tener dominado. La fuerza resultante, ustedes recuerdan. Profe, algo le pasó a mi app y se cerró, así que la tuve que volver a abrir. No, no importa. Aquí tenemos entonces la magnitud de la fuerza resultante. Ujú. Ajá. Sería raíz de 24.26 952.02. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? ¿No he sacado ese dato? Sí. Bien. Sí. Bien, entonces, fíjense, encontramos la fuerza resultante. Esa fuerza resultante tendría una dirección más o menos así. Si lo vemos desde arriba, estaría en el cuarto cuadrante. Vamos a encontrar la dirección. Tendríamos que el ángulo sería tangente inversa. Si me piden la aceleración, yo no entiendo, no sé si el libro lo hace así. Bueno, lo único que fue copiar esto, no, y el libro lo tengo digital, así que no lo estoy viendo ahora. Si me piden la aceleración, yo entendería que sería vectorialmente, sería la magnitud, bueno, esta es la magnitud de la fuerza, no la de la aceleración, pero sería magnitud y ángulo, magnitud, dirección, sentido. Bien, vamos a encontrar entonces el ángulo. Tendríamos que sería la tangente inversa de 124,26
Profe, es que una pregunta, ¿cómo vio que estaba en el cuarto cuadrante? ¿Cómo así desde arriba? Esa parte sí no entendí. Ok. Fíjate que nosotros empezamos con este diagrama que está aquí, ¿verdad? Ajá. Bien. Cuando nosotros hicimos nuestra suma, las componentes en X te dieron positivas, las componentes en Y negativas, la sumatoria. Ujú. Eso quiere decir que mi resultante de ese sistema va a estar dirigido hacia la derecha y hacia abajo. ¿Sí? Ujú. Hacia abajo viéndolo de arriba, porque este sería mi plano. Así que Ujú. la iría en el cuarto cuadrante, Ah, ok, ya. ¿no? Sí, Bien, ya. Gracias. el ángulo nos daría un ángulo pequeño. O sea que cuando se refiere a aceleración inicial, quiere decir que tengo que tener también un ángulo, porque, o sea, así que digamos que si yo lo hubiese hecho así, sin que usted me hubiese dicho, ya con la fuerza resultante yo hubiese despejado la fórmula y me sacaba la aceleración. Claro, Pero no sabía que la aceleración inicial incluía un ángulo. es que fíjate, cuando te piden la aceleración, por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál sería la aceleración? La aceleración es un vector. Eso quiere decir que tendrías que colocar, como es un vector, tanto la magnitud como el ángulo correspondiente. ¿Sí? Si a ti te piden cuál sería la magnitud de la aceleración, por lo menos yo lo hago así, cuál es la magnitud de la aceleración, nosotros nos hubiéramos saltado el paso del ángulo este que estamos sacando y hubiéramos ido directamente a encontrar la magnitud. ¿Sí? Magnitud de la aceleración, simplemente la magnitud. Aceleración, ok, sería entonces... El conjunto. exacto. Ok. Hay una investigación que les tengo a ustedes sobre eso, las magnitudes, diferencias. Por ejemplo, para este caso, cuándo es vector y cuándo simplemente se pide la magnitud. Por ejemplo, en el caso de la rapidez, cuando uno habla de rapidez, realmente es la magnitud de la velocidad. ¿Cuál es la rapidez del objeto? No hay que poner un ángulo. ¿Cuál es la velocidad? Generalmente entonces colocamos la magnitud de la velocidad, que la conocemos como rapidez, y la dirección correspondiente. En el caso de la aceleración, a veces no queda muy claro, entonces la diferencia es, bueno, ¿cuál es la aceleración? Ah, ok, es un vector. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración? Ah, ok, solamente nos están pidiendo el módulo de ese valor. Ok, vamos entonces a retomar acá el ángulo, ¿cuánto nos da? 7.45. 7.50. 50. 7.5. 0. Igual. Sí, porque lo demás es 9,9. Perfecto. Profe, ¿por qué normalmente cuando en los problemas de física piden velocidad, solamente piden es la rapidez en sí? Bien, por lo general eso es cierto. Y también uno lo maneja de esa forma. Por ejemplo, si a uno le preguntan, bueno, ¿cuál es la velocidad del objeto? Uno simplemente coloca la rapidez o la magnitud como tal. Pero en el sentido más completo de la definición de tanto de velocidad como aceleración, tenemos que entender que esos son vectores. Y si nos piden velocidad, nos están pidiendo realmente es el vector completo. Si ustedes se dan cuenta, por lo menos aquí en el anterior hablaba de rapidez. No sé si recuerdan. Sí. Ok, ahí se está haciendo una diferencia entre rapidez y velocidad. Por ejemplo, cuando el libro les habla de rapidez, es solamente la magnitud de la velocidad. Y cuando les habla de la velocidad, en ese caso sería la forma vectorial. Lo que pasa también es algo. Por ejemplo, cuando hemos hecho nosotros nuestros problemas para el módulo anterior, ¿se acuerdan que la velocidad a veces nos da negativa o positiva? Ajá. Dependiendo si va a favor o en contra del eje. Eso, sin querer queriendo, era una manera de colocarle una dirección.
era una manera de colocarle una dirección a esa velocidad. Ahora que terminemos el problema voy a hacer una breve síntesis de lo que estoy diciendo. Para que quede un poquito más claro eso. Pero más o menos se entiende. Rapidez y velocidad tienen una diferencia. Velocidad es vectorialmente hablando. La rapidez es la magnitud. Vamos a hacer un espacio aquí. Tenemos que fuerza y que la aceleración sería fuerza sobre masa importante el tema de las unidades. Si estamos trabajando con estas unidades, la masa tiene que estar en kilogramos, la fuerza newton y la aceleración metro sobre segundo al cuadrado. Bien, la aceleración, ¿cuánto nos daría aquí? 0.48. Sí. Perdón, 0. 0.48. Más decimales. 0.476. Después el 6. 0. Ok. Bien, recuerden que las cifras significativas, aquí tenemos 3. Cifras significativas, ¿verdad? Que nos da el problema. Fíjense que el problema al inicio, 1, 2, 3. Aquí pone el problema 2.00. Aquí los ángulos, 3, 3, 3 aquí también. Así que mantenemos ese caso. Entonces podemos decir esto. La aceleración es igual a metro segundo al cuadrado y con eso entonces tendríamos la aceleración para ese problema. Yo pensaba que esto iba a tomar menos tiempo, pero toma más tiempo. Bien, ¿se entendió el problema, muchachos? Sí. 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 Bien, excelente. Sí. Vamos a vamos a hacer este problema también. Bien, vamos a hacer este problema y terminamos entonces nuestra primera sesión práctica hoy. Y recuerden entonces revisar la plataforma para ver las tareas que se le van asignando. ¿Alguien ha tenido problemas? ¿Todos han entrado a la plataforma Schoology? Mi único problema fue el que le dije que en PDF se ve todo movido, pero si si descarga el archivo sí se ve. Eso no es ningún problema. No, para nada. Eso no, está perfecto. Esa plataforma es bastante amigable, permite subir recursos, libros que estén pesados, eso no, la verdad que es bastante bueno, bastante amigable.
Nada más un comentario eh, sobre lo que hablamos hace un rato. Por ejemplo, en el caso de los problemas que nosotros habíamos trabajado hasta ahora, por ejemplo, movimiento caída libre. Nosotros decíamos que, bueno, vamos a colocar positivo hacia arriba, ¿se acuerdan? Ajá. ¿No? Colocando el clásico y el positivo hacia arriba como una convención que se usa regularmente. Si yo tenía una velocidad, por ejemplo, una velocidad final, si este objeto, yo tiraba un objeto a este punto, llegaba a una velocidad cero acá arriba y volvía a caer acá abajo, si estaban a la misma altura, ¿se acuerdan que la magnitud de las velocidades eran iguales? Ujú. Vamos a decir que el objeto se lanzó con 10 metros sobre segundo. Acá, y sabemos que eso no es cierto, porque hay fricción y demás, esto es si el sistema estuviera totalmente aislado. La velocidad con la que llegaba era la misma, la magnitud de la velocidad, solo que sentido contrario. Y nosotros simplemente hacíamos esto. Ujú. Aquí, sin que entremos a mucho detalle, está implícita la dirección de este vector. Hacia abajo. Exactamente. Si hemos nosotros decretado que es positivo hacia arriba y tenemos un signo negativo aquí, significa que este vector, si lo queremos representar de alguna manera, podemos hacer esto también. Esto y esto es equivalente. Y esta sería la forma vectorial correcta para colocar ese vector, disculpe. ¿Sí? Eso como comentario, nada más de... Ok. Bien. En el caso tenemos que... este es el caso de acción y reacción, que no hemos visto. Por ejemplo, acción y reacción. Hace un rato comentábamos por ejemplo, para el primer problema, que no se creaba una reacción, no había una superficie sólida de contacto. El caso que yo tengo, por ejemplo, una caja, esto que está aquí está en equilibrio, digamos, y si está en equilibrio, eso quiere decir que la suma de las fuerzas netas sobre esa caja va a ser igual a cero, ¿sí o no? Esto está en equilibrio, no se está moviendo. Yo sé que la caja tiene un peso que generalmente lo colocamos con una W minúscula. A ese peso se le tiene que poner una fuerza, porque si no, esa caja iría cayendo hasta el centro de la Tierra. Eso es lo que conocemos como una fuerza de reacción llamada, en este caso, normal, que le colocamos una N minúscula. ¿Sí? ¿Eso lo recuerdan? Bueno, igual. Siempre que tengamos el caso de un objeto en contacto con una superficie, la normal va a ir, y esto es muy importante, perpendicular a la superficie de contacto. Perpendicular a la superficie de contacto. Y de esto, bueno, les voy a enviar una presentación donde queda claro esto y el libro también lo explica, del caso de la normal. Por ejemplo, y estos son los problemas clásicos que vamos a ver, por ejemplo, en nuestra siguiente sesión. Si yo tengo un plano inclinado, esto me estoy adelantando un poquito, nada más para que vean hacia dónde vamos. Yo puedo tener, por ejemplo, una caja que parte del reposo y va aumentando su velocidad mientras va bajando, ¿cierto? Aquí, si yo tengo que hacer un análisis de este cuerpo, y eso a veces uno de los problemas sencillos que a veces nos daba dolor de cabeza en la escuela, nosotros tenemos que hacer un diagrama de este sistema. Esos ejes X y Y, ¿cómo lo colocarían ustedes y por qué?
porque muchas veces lo hacíamos de forma automática. Fíjense, en el caso de la caja, aquí yo colocaría mi eje X de esta forma y mi eje Y de esta forma, ¿cierto? Sí. Como vemos en la mayoría de los casos. Aquí podríamos hacer lo mismo, sería recomendable. Sería sobre la caja. Sería sobre la caja. Con la caja. Por el El caso. centro de la caja sea el vértice de coordenadas. Ok, vamos a colocar así un eje X y Y de esta manera. Para este caso, ¿No? no. En este caso lo colocaríamos, y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, lo colocaríamos de esta forma. Ok, eso lo recordamos. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué razón lo hacemos así? Porque ahí la fuerza que está ejerciendo, o sea, la fuerza que está ejerciendo sobre la caja no está en una posición vertical, por así decirlo, sino está inclinado por la superficie en la que está la caja, supongo. Creo. Pero, ok, vamos a hacer, voy a hacer un zoom de la caja. ¿El peso de la caja en qué dirección va? Hacia abajo. Hacia abajo. Ajá. Ok, ¿y por qué yo no coloco entonces mis ejes X y Y como lo coloco normalmente? Oh, no me contesten todavía. Siguiente. La fuerza de fricción, de la cual no hemos hablado, esto de la normal lo vamos a ver más en la próxima clase. La fuerza de fricción, ¿qué dirección tendría? Hacia arriba. ¿Así? ¿Así? Sí, a favor de la inclinación. A favor de la inclinación sería así. Bajando. No, estoy viendo. Ah, claro. La fuerza de fricción es, y eso lo podemos imaginar de la siguiente manera, una fuerza que es, digamos, se opone al movimiento, a la dirección del movimiento. Y esto que estamos viendo a través de este plano, me queda pensar que la fuerza de fricción va a ir paralela a esa superficie. Bien, ¿qué otra fuerza tengo aquí? Normal. La normal. Aquí en este caso tenemos que la normal no va hacia arriba. Es uno de los, a veces los errores que cometen algunos de mis estudiantes, por ejemplo, en el caso de física. Colocan la normal aquí. La normal realmente va perpendicular a la superficie de contacto. Y yo tengo entonces que esa sería la normal. Se sabe también, eso lo vamos a ver, que la fuerza de fricción es proporcional a la normal. Si hay unos coeficientes de fricción que multiplicados por la normal nos dan entonces el valor de la fuerza de fricción. ¿Okay? Tenemos coeficiente de fricción cinética, si está en reposo, y también tenemos un coeficiente de fricción para el caso, perdón, que está en movimiento. Cinética si el objeto está en movimiento. Pero también podríamos tener una fuerza de fricción con un coeficiente estático. Vamos a ver, nada más le hago una pregunta capciosa. Esta es otra caja. Esto está a 45 grados. ¿Es posible que esa caja se quede así como está? En reposo. Ahora, Sí, bueno, depende de la superficie, cómo sea, del relieve de la superficie. exactamente. Porque si es lisa, obviamente se va a deslizar, pero si es algo con muy
con un relieve así bien, no sé cómo la palabra, usted me entendió. Rústico. Rugoso. Puede ser, vamos a decir rugoso, pero imaginen nada más lo siguiente. Imaginen que ustedes hacen una superficie y le colocan, vamos a decir, lija, ¿sí? Esa lija que se usa para trabajo de madera. Forran esta superficie inclinada con una lija y encima ponen una caja de fósforo. Imagínense que esta es la caja de fósforo. Ella se va a quedar ahí estacionaria, ¿sí? En ese caso, cuando nosotros hacemos las sumatorias de fuerza, va a ser parecida a este diagrama, lo único que no va a tener movimiento. Por ejemplo, en este caso, la aceleración a través de, y eso lo vamos a ver después, la aceleración va a ser igual a cero porque no tiene un cambio de velocidad, es más, está estática. El diagrama sería igual para una caja que se va deslizando como para una caja que de repente está estática. Lo único que aquí tendríamos entonces como digamos, un coeficiente que sería para el caso que el objeto está estático. ¿Okay? Bueno, y además yendo a la pregunta que me interesaba en un principio, ¿por qué nosotros colocamos entonces los ejes para este caso de esta forma? Porque se hace en el sentido en el cual o sea, se ve afectado el peso y todo eso. O sea, si yo lo pongo de manera como normalmente se hace, por lo menos no se están siguiendo las reglas en las cuales se tiene que poner, pues porque la normal no se puede poner totalmente arriba como normalmente lo hacemos. Hay que también poner en cuenta la posición de la caja, pues. Okay. ¿Alguna otra respuesta? Yo pienso que se coloca así porque es con respecto al punto donde va el sentido de la fuerza que se opone a la fuerza de fricción. ¿Alguna otra opción? ¿Algún otro? ¿Quiera participar? Yo lo pondría de acuerdo a la superficie. De ahí me guiaría mi eje X y de ahí pondría mi eje Y. Bien, vamos a ver. Realmente, fíjense, realmente los ejes se colocan de esta forma. Siempre se ha dicho que, bueno, tenemos un plano inclinado, lo mejor es trabajarlo nuestro eje X de repente a lo largo del plano y el eje Y obviamente perpendicular, ¿no? Eso es. Y yo lo coloco aquí de esta forma y vamos a trabajar por componentes. ¿Cuánto sería la aceleración en el eje Y? Es de menos 9.81 metros por segundo cuadrado. Ok, esta pregunta es bien importante, porque esto les va de repente ampliar su capacidad de análisis. Y esto lo voy a volver a repetir la próxima vez, porque es bien importante. ¿Cuánto sería la aceleración en el eje Y que he colocado ahora? Fíjense que el eje Y está rotado ahora, perpendicular a la superficie. Sería el valor de la aceleración por la gravedad, 9.81 por el seno del ángulo al que está inclinada la superficie. No. Sería... Ok. Les hago una pregunta. Mientras él se va deslizando en Y, ¿existe algún tipo de movimiento? No. No. ¿Cuánto sería la aceleración entonces en Y? En Y sería 0. Exactamente. Fíjense, nosotros no tenemos aceleración de la caja en ese eje que nosotros mencionamos. ¿Sí? Sí.
O sea que en un plano inclinado la aceleración es 0. En el eje Y, si lo colocamos de esa manera. Ajá. Dame si Pero no quiere decir que la aceleración no esté influyendo, ¿no? Ok, esto es una pregunta que me hizo Tami, si está ahí. Tami, sí. Sí, aquí estoy. Ajá. Tami, si la vez pasada en el salón me decía de que, o me comentaba, y ciertamente era así, que, profesor, pero la gravedad no es cero. La gravedad no es cero en el caso, no recuerdo, uno de los problemas que nosotros habíamos hablado o comentado. Y es cierto, la gravedad es 9.81. La gravedad va a seguir siendo esa fuerza que nos atrae hacia el centro de la Tierra. Eso no va a cambiar. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la aceleración que tiene un objeto dado, que es diferente, va a depender del movimiento de ese objeto. ¿Sí? Podríamos decir o verlo como una especie de aceleración neta. ¿Qué quiero decir con eso? Que por ejemplo, los problemas de movimiento de caída libre, sí, nosotros asumimos que la aceleración es igual a la gravedad, porque no hay mayor cantidad de fuerzas involucradas. Ahora, en el caso de los problemas que ya tienen un poquito más de complejidad y otros elementos, si seguimos con la utilización de la segunda ley de Newton, que nos dice que la suma de fuerza igual a masa por aceleración, en los casos que yo tenga un eje en el cual no exista movimiento o que la velocidad sea constante, porque sabemos también que en el caso de la velocidad constante la aceleración es cero, nosotros entonces podemos decir que en ese eje la aceleración va a ser igual a cero, ¿sí? Y eso es lo que tengo en el caso de mi eje Y para este caso. ¿Se entendió eso? ¿Por qué cero? Sí. Porque no hay movimiento en Y, no está saltando, no está haciendo algo así, sino que simplemente se va deslizando de esta manera. Así que a la hora de resolver este problema, y fíjense, me estoy adelantando porque este problema lo vamos a hacer próximamente, nada más para que pensemos un poco en lo que viene. Cuando yo hago mi sumatoria de fuerzas en Y, yo voy a tener aquí un ángulo con respecto a la horizontal, al eje este, ¿verdad? O sea que voy a tener una componente en X de ese peso y una componente en Y de ese peso. Y ustedes dirán, pero si el peso va en Y, bueno, iba en Y. Ahora recuerden que Y ha rotado, así que ese peso lo tengo que subdividir en dos componentes de esta forma. ¿Se entiende hasta ahora? Sí. Bien. Sí. ¿Qué pasa? Para este caso, cuando yo haga mi sumatoria de fuerzas en Y, yo voy a tener que eso va a ser igual a 0. Y voy a tener que la normal menos W de Y va a ser igual a 0. Y esa sería una de las ecuaciones. Pero para el caso de las sumatorias de fuerzas en X, yo voy a tener que eso va a ser igual a masa por aceleración. ¿La masa de qué? De la caja esta. Y aquí entonces hace la diferencia que yo tengo la aceleración. ¿No? Ahí tendría entonces el peso Wx menos la fuerza de fricción igual a la aceleración. Otra pregunta. Este es Y positivo. ¿Ustedes dónde colocarían X positivo? ¿Hacia acá abajo o hacia acá arriba? Hacia arriba. Porque lo estoy moviendo con el lápiz, ¿verdad? No, depende de qué nos dice el problema. No. Ok. Imagínense que la caja va en esta dirección. ¿Ustedes hacia dónde colocarían X positivo como N? ¿Hacia acá o hacia la carita esta? Hacia el lado opuesto de la carita. Fíjense, uno coloca generalmente la dirección positiva hacia el lugar donde se va acelerando el objeto, ¿sí? Hacia donde ocurre la dirección del movimiento generalmente. Entonces, esto se va acelerando de esta manera. Generalmente se coloca entonces este como eje positivo. Así que en esta sumatoria de fuerza yo tendría Wx menos la fuerza de fricción igual masa por aceleración.
¿Sí? Porque WX va a favor del eje, la fuerza de fricción contrario a mi eje de referencia. ¿Y por qué lo coloqué en este lado? Bueno, porque el objeto se acelera hacia acá. ¿Sí? Porque ¿qué pasa si yo coloco mi eje positivo hacia arriba? La aceleración la tengo que colocar negativa, ¿cierto? Sí, porque la aceleración va en contra del eje. Entonces no es que lo hace muy, muy complicado, pero con el tema de signos y demás, pues, no. De repente es mucho más sencillo decir que, bueno, se mueve en esta dirección, perfecto, positivo en la dirección de movimiento, voy a asumir ahora. Y se hacen las ecuaciones que van en esa dirección, positiva, que van en contra, negativa. ¿Entiendes este punto? ¿Sí? Más o menos, bien. Sí. Ok, vamos a entonces hacer este problema. A ver si aprieto esto y hace lo que da la gana, a veces no, yo no sé. No me entiendo. Estoy practicando con esta pluma, este bolígrafo. Si aprieto este botón, no pasa nada. En antes me sacó porque le dio la gana. Ahora estoy apretando porque me saque y no lo hace. Solo los dos. Bueno, no, ahora no le da la gana hacer nada. Ok, vamos entonces al problema este. Dice, un hombre de masa 75 kilogramos y una mujer con 55 kilogramos se encuentran uno frente al otro en una pista de hielo. La mujer empuja al hombre con una fuerza horizontal de 85 newton en dirección positiva. Voy a tratar de hacer mi mejor dibujo. La mujer tendría que ir a la izquierda o a la derecha. A la izquierda. Izquierda. Bien. Tenemos entonces el caso, la mujer empuja al hombre con una fuerza de 85 newton, dirección X positiva. A colocar. Este es el hombre, vamos a hacer el dibujo nuevamente. Tenemos entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre el hombre? La del empuje de la mujer. Exactamente, sería 85 newton. ¿Qué fuerza actúa sobre la mujer? La de reacción. Al Si empujar al hombre. Si ella empuja con esa fuerza, hay en este caso, una fuerza de reacción que va en sentido contrario. Iría, en este caso, hacia acá. Que es un equivalente a decir que es menos 85.0. ¿No? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ella empuja, pero en ese caso, piensa, hay un contacto. Recuerden, la fuerza de acción-reacción siempre se dan cuando hay contacto. Ya sea un contacto en un momento dado en que la persona golpea o en el caso, por ejemplo, de una caja. En el caso de contacto, imagínense que ustedes tuvieran que pelear con un luchador de sumo y ustedes lo empujan. ¿Qué les va a pasar a ustedes? Me voy un poco así. O sea, yo voy con todo. Yo tengo que ver el peso de mi oponente. Si mi oponente es bien, bien pesado, probablemente yo ni siquiera lo mueva. Y se haga daño usted. Y el que quede 7 metros atrás sea yo. ¿Sí?
Eso en algún momento me ha pasado. Si alguien es muy pesado, pues resulta que las lecciones de física, simplemente el que va atrás soy yo. Claro, eso también depende de otras cosas. Por ejemplo, el centro de gravedad, cómo usted está colocado, ¿sí? Pero así en términos generales, si una persona que es el doble de pesado que yo y va a tratar de empujarlo, probablemente el que quede peor sea yo. Entonces aquí tenemos que esta es la fuerza que tiene la mujer al hombre y en este caso pues la fuerza contraria. Vamos a ver el caso de las preguntas. Dice, suponga que no hay fricción en este caso. ¿Cuál sería la aceleración del hombre? Simplemente sería la división de este valor de la fuerza entre la masa que el hombre tiene, que es de 75 kilogramos. ¿Sí? Eso ese dato lo pueden corroborar en el libro. Simplemente tendríamos que hacer eso. El problema es sencillo en ese sentido. Nos piden también la fuerza de reacción la acabamos de sacar. Esta sería para el caso de la pregunta A, tenemos que resolverla aquí. Ahora rapidito vamos a encontrar valor. El caso de la pregunta B sería menos 85. Y nos pide la pregunta C, la aceleración de la mujer. Fuerza igual a masa por la aceleración. Estamos en lo mismo. Aceleración sería igual a fuerza entre masa. Esto también lo podemos hacer bien. Una pregunta, profe. Ya en la A, así sería la respuesta, ¿no? Se divide la fuerza que imprime la mujer sobre el hombre entre la masa del hombre, ¿no? Sí, lo vamos a hacer rapidito, pues no nos cuesta. Vamos a colocar aquí, la fuerza es de 85 y la masa de él es de 75. 1.13. Ok. Pero, profe, la masa que actúa en el punto A sería la masa de la mujer empujando al hombre. Así que debería utilizar la masa de la mujer. No, pero si estamos haciendo análisis sobre el hombre, haciendo Por el eso. análisis sobre su propia masa. ¿Ah? Es la masa del objeto, lo que estamos analizando. Es como si agarras el hombre y estamos haciendo análisis de cuerpo libre sobre el hombre. ¿Cuál es la masa de él? Pero no sería más bien la masa que influye sobre él, ya que es la mujer la que está empujando a él. Está influyendo, hay una fuerza que ella está imprimiendo sobre él, ¿sí? Ajá. Pero en este caso, la masa que utilizo es la masa del objeto que estoy analizando, en este caso el hombre. O sea que ella está aportando 85 newton de su fuerza a él positivo y ella está perdiendo esos 85. Sería así, ¿no? Por eso es que el de ella es negativo, porque es eso. Es que la manera en la que yo lo veo es como ella está, bueno, la fuerza que está poniendo sobre el hombre es de 85 newton. La fuerza de la mujer que está es igual a la masa de ella por una aceleración que es la que estamos buscando. Por eso. Mujer, estás hablando en el caso de la fuerza de la mujer, estamos hablando en el caso del hombre. Ok, lo que pasa es que tenemos que aislarlos a los dos. Estás analizando al hombre, en este caso, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la masa que tiene el hombre? 75 kilogramos. Ok. Yo tengo aquí una fuerza. Vamos a llamarlo una fuerza de empuje, ¿no? Si yo lo coloco en mi diagrama, yo tendría que esa fuerza va así. Pero la masa a la cual estoy haciendo referencia sería la masa del hombre en ese caso.
Porque es el objeto que yo estoy analizando. Lo que yo estoy viendo es qué fuerzas actúan sobre el cuerpo de ese hombre. En este caso, la fricción no hay. Una fuerza de empuje. Bueno, esa es la fuerza que se tiene que tomar en cuenta aquí para mi diagrama. Y la aceleración iría en esta dirección, además. ¿Sí? Porque es el objeto que estoy analizando. Aquí en esta ecuación, si yo estoy analizando la caja, por ejemplo, una caja, en el caso de una caja, hay el caso clásico de un hombre que va alando una caja. El hombre está alando esa caja con una fuerza, ¿verdad? Pero cuando se hace el análisis de la caja, la que se hace sobre la masa que se utiliza en ese caso es la masa de la caja, porque es el objeto que yo estoy analizando. Estoy analizando cuáles son las fuerzas que actúan sobre esa caja, la dirección que esa caja tiene, cuál es su peso, ¿sí? Entonces, en este caso, para el hombre, yo estoy analizando las fuerzas que actúan sobre él y teniendo en cuenta la masa de él. ¿Ok? Sí, ya acá comprendí. Ok, muy bien. Chicos, pregunta importante. Todas las preguntas que ustedes tengan son bienvenidas. Mientras más se hacen preguntas, más enriquecen la clase, porque de repente hay algo que alguien no toma en cuenta, o también me ayuda a mí para poder explicar mejor algo. De repente, ok, este concepto creo que no quedó muy claro, voy a tratar de aclararlo y de repente para la próxima clase vuelvo y lo aclaro, ¿no? Entonces, esto es importante. Gracias. Bien, en el caso entonces de la mujer, tenemos que la aceleración fuerza entre masa, en este caso sabemos que sería contraria, son 85, y la masa ahora es la de ella, que es de 55. Profe, una pregunta. Sí. Ok, ahí dice que o sea, usted dijo que la fuerza de reacción que actúa sobre la mujer sería la misma, pero negativa. ¿Siempre Ajá. sería así o en qué caso no la fuerza de reacción sería otra? Ok. Vamos a verlo con el... Voy a dibujar por acá abajito. Voy a hacer un cuadrito acá, ¿sí? Sí. Vamos a ver el caso de dos esferas. Tenemos dos esferas, de repente, vamos a suponer como el caso de juego de billar. Yo no sé si la palabra es correcta. Se taquea. Yo no creo que esa sea la palabra correcta. Un taco le da a la bola esta porque le golpea a esta. Yo, no sé, de billar soy malísimo. Me acuerdo cuando iba al interior, la bola quedaba fuera de la mesa. O sea, nadie quería jugar conmigo. Era todo. Pasa esto. Esto se va acercando hasta que golpea a la otra. ¿Qué pasa con la primera bola? Ella va en esta dirección para golpear a la que viene. Ella va junto a la otra. ¿Qué dijo? No, Vamos a suponer que yo tengo una esfera que golpea a otra, como en el caso de las pelotas de billar. Ajá. Mi intención es golpear a esta para que esta se mueva en esta dirección. Ajá. ¿Verdad? Al final esta se mueve en esta dirección. ¿Qué pasa con esta? Se mueve con esta. En sentido contrario. Ok. La mesa de... ¿cómo es que se llama este deporte? De billar. En el caso de la mesa de billar, obviamente hay un nivel de fricción y etcétera. No es que es completamente liso, pero imagínense el caso de estas bolas que de repente chocan una con otra, como el caso del hombre y la mujer. Ella empuja al hombre, pero acuérdense que ese hombre tiene una masa, etcétera, y en este caso, con la ley de acción y reacción, toda acción que yo tenga sobre una superficie tiene una reacción. ¿Ok? Contacto. Donde hay contacto, hay reacción. Donde hay contacto, hay reacción. Eso es importante. Ya sea el contacto de dos personas, ya sea el contacto de un libro sobre una mesa,
ya sea el contacto de un vehículo que va en la calle con la calle propiamente, ¿sí? Contacto. Contacto implica que haya una reacción. Entonces, cuando vemos que hay un tema de contacto en cualquiera de las vertientes que hemos mencionado, entonces yo puedo esperar que vaya a haber una reacción. ¿Cuál sería la reacción en este caso? Como si esto fuera, aquí se produjese una normal. Imagínenselo de esa manera, que va a actuar entonces en este sentido. Para ella en este sentido, para él en este sentido. ¿Ok? Ahora, tenemos que, por eso entonces la dirección de la, por ejemplo, el caso de la mujer sería hacia la izquierda, si lo vemos si lo vemos en este plano. Entonces, más o menos tratando de explicar un poco cómo es el fenómeno ese de reacción. Como nosotros decretamos o colocamos positivo hacia acá, entonces la mujer va a ir en sentido negativo para lo que nosotros estamos haciendo en el problema. ¿Sí? Y además el problema, que lo decía por aquí, en dirección positiva. La fuerza que ella ejercía era en esta dirección. Por eso nosotros lo colocamos aquí, así. El problema lo decía. Bien, ¿quedó claro? ¿Más o menos? Sí, gracias. Okay, muy bien. ¿Cuánto daba este valor acá? Si alguien me ayuda. Menos Menos 1.55. Menos 1.55. Esto es metros por segundo cuadrado. Recuerden colocar las unidades metros sobre segundo cuadrado. Esto está bien feo aquí. Mi pantalla de computadora es pequeña, así que también es más difícil. Yo sí lo habilito. Después más la otra computadora. Bien. Entonces tenemos que la aceleración del hombre sería 1.13 metros por segundo al cuadrado y la de la mujer 1.55 metros por segundo al cuadrado. Explíqueme algo, ¿por qué la mujer tiene una aceleración mayor en magnitud 1.55 contra 1.13? Porque la reacción de la que está sufriendo es proveniente de un cuerpo con mayor masa que ella. Ok, si nosotros viéramos las ecuaciones por separado y no sabemos qué es lo que está pasando y que el hombre con mayor masa, ¿qué otra respuesta podríamos dar? ¿O cómo podríamos verlo también? Fíjense, ¿por qué? Voy a hacer la pregunta, voy a reformular la pregunta. ¿Por qué si tanto el hombre como la mujer tienen una fuerza neta, y no estoy hablando de la dirección, en ambos casos tienen una fuerza neta de 85 newton, ¿por qué la aceleración de la mujer es mayor que la del hombre? Si ambos tienen la misma fuerza neta sobre ellos. Yo apoyo el comentario que dijo Bernie. Por la masa del hombre. Ajá. En realidad, la aceleración de la mujer va a ser mayor porque su masa es menor. ¿Sí? Tratando de quizás elaborar un poco más el comentario. ¿Qué pasa? Vamos a verlo de la... Imagínense que ustedes tienen ustedes tuvieran de peso 100 kilogramos más de peso. ¿Ok? Uh-huh. Y de repente viene, no sé, viene un mayullón y trata de empujarlo. Y está usted en una superficie lisa, más o menos. Si usted es más pesado, ¿va a llegar más lejos o no? Tengo dos personas. Una que pesa, vamos a poner en libras. Una persona pesa 80 libras y la otra 160 libras. Y vengo yo y trato de empujar a las dos personas.
¿cuál va a llegar más lejos? La La de 80, menor peso. La- La que ajá, tiene menor masa. la que tiene menor masa, ¿sí? La que tiene menor masa y por ende menor peso corporal. En ese caso, si se fijan, estamos entonces tomando en cuenta esto. Ujú. Ante una misma masa, digo, ante una misma fuerza que yo aplique de empuje, la aceleración va a depender entonces de la masa, en ese caso. Por ejemplo, que es el caso del problema este. Se ha aplicado la misma fuerza, los dos objetos de análisis, un hombre y una mujer en este caso, están sometidos a una misma fuerza. Ya, bueno, una porque lo empujó y eso fue la fuerza de reacción, como quieran verlo, pero son 85 newton y 85 newton. La diferencia que se obtuvo para el caso de la aceleración fue la masa que se tenía en esa ocasión. Pregunta, ¿cuál tendría mayor velocidad inicial entre ellos dos? Ah, ¿Cuál tendría mayor velocidad inicial? el hombre. La mujer. La mujer, precisamente por el tema de la masa igual, ¿sí? Entonces, fíjense que este es un problema sencillo, pero nos tomó resolverlo, son dos líneas, pero tomó algún tipo de análisis que es importante. Por eso es que dentro de los problemas que escogí para la sesión de hoy está el ejemplo este, porque toma en cuenta estos temas de acción y reacción que son importantes. Tratar de analizarlos, cómo se comportan las fuerzas. Sí que es importante hoy. Cuando hay contacto, hay acción-reacción. Entonces, el análisis de las fuerzas se puede hacer de la siguiente forma. ¿Sí? Bien, chicos, no sé si tienen alguna otra duda por ahora. Sí, yo tengo una duda, profesor. Claro. En el caso de los problemas de la tercera ley, ¿puede haber algún problema con fricción o siempre no, o sea, no van a tener fricción esos problemas? Bien, vamos a ver. Voy a sacar mi cuaderno aquí también para apuntar algunas cosas que vamos a hacer. Bien. Haciendo un resumen, y ¿puedo borrar esta pantalla? Sí. ¿Sí? Bien. Haciendo un resumen, nosotros tenemos el caso de la... Vamos a poner pluma. Bueno, el caso de la... Es que es terco este programa a veces, ¿no? El caso de la primera ley de Newton, lo vamos a ver, recuerdan que era, decía, La velocidad era constante. Relación es ¿verdad? Igual, ustedes tienen la parte de una asignación en el enunciado de esto, en el análisis de estas leyes, ¿no? Pero así en resumen, velocidad constante, un objeto se mueve a velocidad constante, significa que la sumatoria de fuerzas netas, la sumatoria de fuerzas que actúan en ese objeto es igual a cero. Esto es lo que me quiere decir. Eso es lo que nos ayudó, por ejemplo, al caso de, lo que nos ayuda, por ejemplo, en el caso del plano inclinado. Si mi eje es el eje Y, como lo vimos rotado, vimos que la aceleración ahí era cero, ¿se acuerdan? Porque no hay movimiento allí, ¿no? Cuando, ya sea que la velocidad constante o la velocidad sea cero, también aplica esto, la aceleración cero. Para la segunda, dijimos que tenemos que, bueno,
que la suma de fuerza neta sobre un objeto va a ser proporcional a su masa por aceleración. Y tendríamos la fórmula esta que ya vamos a utilizar también, que hemos utilizado de hecho. En la tercera tenemos acción, reacción, ¿sí? De aquí es que sale, por ejemplo, la normal. Este es un caso clásico. La normal, ¿de dónde sale? Ah, ¿qué es la normal? Bueno, es que toda acción tiene una reacción y sale de la tercera ley de Newton. Entonces, esa es una fuerza que nosotros debemos colocar. En cuanto a tu pregunta de que, por ejemplo, para la tercera ley de Newton teníamos que utilizar la fricción. Esa era la pregunta, ¿cierto? Sí. Bueno, es que realmente lo debemos ver más de la siguiente forma. Para un diagrama que yo tenga, ¿cuál de las leyes que yo voy a utilizar aplico? Eso es lo que yo tengo que ver. ¿Sí? Lo tengo que ver desde este punto de vista. Tú puedes tener en un caso, por ejemplo, en el caso de un plano inclinado, aquí tú tienes fuerza de fricción. También tienes la normal. Esto sale de la tercera ley. La fuerza de fricción bien, la fuerza de fricción, ¿para qué nos va a servir? Para apoyar el tema de la segunda ley. La segunda ley. Entonces, más que todo, uno lo que tiene que tratar de analizar es cada problema de forma individual. En pocas palabras, si yo quisiera de repente hacer énfasis en algo, alguna de estas tres leyes, yo me enmarco aquí bastante, por el día de hoy, esta que está aquí. ¿Sí? Para mí esto es esencial. ¿Qué pasa? Yo aplico, y en vez de pensar que si tercera ley, que si segunda ley, que qué primera ley, primero. La primera ley implica de que aceleración cero, ¿ok? Así que si yo me baso y empiezo desde aquí, ¿qué pasa si, por ejemplo, en el caso de las tensiones que tenemos aquí, ¿cuál es la aceleración que hay en este sistema? Tengo un semáforo estático en la calle. ¿Qué aceleración tiene ese semáforo? Cero. No, En no E, tiene aceleración. cero. En Y, la gravedad. No, fíjense, y aquí es bien importante, y qué bueno que lo menciona, porque eso es bien importante. La gravedad siempre va a estar actuando sobre los objetos, ¿sí? Pero cuando hablamos de aceleración, tenemos que hablar de un movimiento de estos objetos. Este objeto está en movimiento. No. No, No, No. no está en movimiento. ¿Cuál es su aceleración? Cero. 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 Fíjense, yo a partir empecé esta ecuación y llego a esta conclusión. Empiezo desde aquí y adivinen que a la fuerza a la sumatoria de fuerza de repente le meto una fuerza de fricción si la tuviera. No es el caso me estoy refiriendo a la fuerza. Hay una normal, tengo una normal. Entonces, utilizo de repente la ayuda de la tercera ecuación, pero realmente nuestro énfasis está en cuál ecuación, la de sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? De ahí yo digo de que, no, la aceleración es cero, perfecto. Entonces la sumatoria de fuerza va a ser igual a cero. Esto cuando tenemos equilibrio, ¿sí? En este problema, por ejemplo, que ustedes van a revisar en el libro, a ustedes les va a tocar revisar este problema. Pues lo que voy a hacer es colocar otros problemas adicionales diferentes para nuestra próxima reunión. Cuando yo hago esto, hago este diagrama, por ejemplo, el diagrama que ven aquí. ¿Lo vieron? ¿Sí? Y lo que hacemos para resolver este problema, ¿cómo lo resolvemos? sacando los componentes. Componentes tangibles. Ajá, componentes. Primero, yo puedo hacer un diagrama aquí, que es lo que hicieron ellos. Yo tengo el peso, esto
el peso debido a la fuerza de gravedad, y aquí sí, obviamente, fíjense, si hay, la gravedad sí actúa, claro, aquí está. La gravedad actúa sobre esta masa y crea un peso. Pero la aceleración de este semáforo no es 981. Y tengo la tensión que está acá. Si yo hago cuerpo libre aquí, ¿qué resulta? La tensión y la fuerza ejercida por la gravedad, que es el peso, van a ser iguales. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y cuando voy a mi diagrama general, entonces esta fuerza la coloco aquí. Este valor es conocido. Y tendría T1 y T2 como incógnitas. ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿ahí qué se hace? Bueno, hacemos, esto le toca a ustedes a investigar esta parte. Luego hacemos otro problema parecido. Colocamos sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y de ahí entonces encontramos la tensión 1 y tensión 2. ¿Ok? Bien, eso lo vamos a ver de todas maneras. Lo voy a poner a investigar, pero la próxima vez que nos veamos vamos a ver un problema diferente al del libro para que ustedes puedan ir. Hoy empezamos con unos problemas del libro, pero ya ustedes quedan responsables de ustedes ir leyendo los otros problemas que vienen. Y yo les voy a dar problemas adicionales. A ver, entonces, sí, importante entonces, para ir cerrando. Ustedes, lo que, vamos a ver si aprieto este botón, no le hace nada, siguiente. Nada lo que pasaba, ¿no? Entonces, lo que van a hacer, lo que les recomiendo siempre es partir de sumatoria de fuerza igual masa por aceleración. El caso de este trineo, por ejemplo, que está aquí sostenido, ¿él va a tener aceleración o no? Vamos a ver nada más. Lo voy a poner esas preguntas. Sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y igual a masa por aceleración. Habíamos dicho que en el caso del plano inclinado, X y Y, ¿sí? Fíjense las fuerzas que están aquí. La normal, perpendicular, hay una tensión y está el peso. Aquí aparentemente no hay fricción, dice. Entonces solamente están estas fuerzas que ven aquí. A veces hay fricción, a veces no. Si se dice que no hay fricción, no se coloca. ¿Cuál sería la aceleración en Y? ¿Cuánto sería? En X, ¿hacia dónde iría la aceleración? Esta pregunta tiene una característica. ¿Hacia dónde iría la aceleración de X? Va a cuesta abajo. No tiene aceleración. ¿Por qué, profe? No tiene. Tampoco. Pues está amarrado aquí, está amarrado. ¿Sí o no? Si yo corto, Profe, porque no hay movimiento. no hay movimiento. Fíjense, tiene este cable, bueno, ya no se ve, o sí se ve. Ah, ya. Ahora sí. Ahí está. Tiene un cable allí, ¿verdad? ¿Lo ven? Aquí, tiene un cable. Ok, entonces en este caso tiene que la aceleración para X y para Y va a ser 0. Y ahí van a hacer que su sumatoria de fuerza en X es 0, su sumatoria de fuerza en Y es 0. Que ese es el próximo paso que vamos a ver, cuando tenemos plano inclinado y la suma de fuerzas. Hay otros casos también, por ejemplo, cuando tenemos poleas. En el libro hay un problema bien sencillo de dos cajas que se sueltan. Obviamente la aceleración hacia dónde va, hacia la caja más pesada, ¿no? Entonces, ok, nada más repitiendo. Para terminar ahora sí.
terco. Para terminar, partimos de aquí y analizamos un caso de que la aceleración sea o no cero, ya sea constante, la vamos a ver, o cero. ¿Sí? Tendremos esos dos casos. Aquí todo va a ser de esa forma. Entonces, más que todo yo diría tratar de partir de este concepto y analizar el problema. Que si tiene fuerza de fricción, que si tiene normal, que si en uno de los ejes la aceleración es cero, perfecto, pero partimos siempre de aquí. Y así va a ser mucho más sencillo realizar nuestros problemas. Ok, chicos, tienen hambre, ¿verdad? Ya es hora de comer. ¿No tienen hambre? Seguimos entonces 7 problemas más. Sí, sí tengo. Ah, ok, yo también tengo, así que más vale. Ok, bien, ¿se comprendió más o menos? Sí. Profe, una consulta. ¿Este tema sí es parte de lo que es parcial 2? Sí, ya es el parcial 2. Nosotros estamos adelantaditos, sí, yo creo. Ok. Ok, hasta luego. Bye. Hasta la próxima. Cuídense, por favor. Chao. 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 Recuerden que les voy a ir colocando las tareas y asignaciones a través de la plataforma y por ahí vamos a anunciar entonces nuestra próxima reunión. ¿Está bien? Dele. Ok, cuídense, por favor, pórtense bien. Igual usted. Chao. Igual. Parcial Gracias. llega ¿hasta qué parte? ¿Ah? El parcial 1, ¿usted hasta qué parte llega? El parcial número 1, Ajá. todo lo que hemos visto menos hoy. Ya nosotros vimos el parcial 1. Es decir, incluimos movimiento en 2 dimensiones. Llega hasta proyectiles. Ok. Proyectiles, hasta ahí el parcial 1. Ya nosotros estamos viendo, avanzando en el parcial 2. O sea, el material del parcial 2. O sea que estamos a buen ritmo. Y esperamos seguir así, si Dios quiere, a pesar de los temas. Ya sabe que yo tengo que borrar algo. ¿Aló? Espera, un momentito. José está conectado aquí. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Profe, Sí. la próxima clase, ¿cuándo sería? Es que llegué tarde, tuve problemas para conectarme. No lo hemos decidido todavía porque ya yo creo que será la próxima semana. Ustedes tienen el mañana con Kenia, ¿no? Ajá. Y el problema, yo decía el sábado, pero Iván no ha colocado fecha. Ah, Entonces, cierto. así que creo que lo podemos dejar para el lunes, probablemente. ¿Les parece? Ok. Unas tareas, unas asignaciones para que ustedes tengan tiempo también y el lunes podemos ver eso. Yo creo que sería mejor así. ¿Y habrá algo sobre el parcial? ¿Ah? ¿El parcial cuándo sería? Todavía no. El parcial tengo que ver. Ese tema del parcial me es complicado. No sé, tendría que ponerlo en línea. Así que eso denme nada más para revisarlo. ¿Cuántos parciales hechos ustedes llevan? Ninguno. Ninguno. Sí, es que es complicado, no es fácil. Déjenme conversar con mis compañeros para ver cómo haremos con ese tema. Iván no ha comentado nada del parcial que teníamos con él esta semana. Yo voy a hablar con Iván para preguntarle un poco de la fecha, cómo está haciendo también, porque entre nosotros también hacemos retroalimentación. Por ejemplo, el uso de estas plataformas, estamos discutiendo si Zoom o no. Entonces, uno de los problemas que yo tengo que mejorar es el tema del bolígrafo óptico. Yo tengo esta computadora que es muy pequeña. Entonces, tengo que ver algunas cosas que puedo ir mejorando con el tema ese. Pero bueno, se pudo dar la clase, que es lo importante, y seguimos avanzando.
Yo voy a conversar con Iván para preguntarle cómo va a ser. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Todos pudieron subir sus archivos de laboratorio, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Bien, esa carpeta, recuerden que lo que son asignaciones, nosotros habíamos colocado notas para los parciales y una para asignaciones. Esas asignaciones incluyen tareas y laboratorios, ¿no? ¿Cierto? Ajá. Ok. O sea que esa carpeta que va a estar ahí equivale al porcentaje de todo lo que son las asignaciones. Ok. ¿Sí? Entonces estén pendientes a la próxima asignación, que voy a colocarla en el día de hoy, en la tarde de hoy se la coloco en la plataforma, la subo para que entonces la hagan. En la próxima conversación discutimos el problema de la tarea, si hay alguno que no se entendió. ¿Sí? Ok. Bueno. Profe, ¿me podría confirmar si le llegó mi correo de las asignaciones que nos había pedido? Por favor. Ok. Tú dices en la plataforma, Schoology. Ajá. Ok, voy a hacer algo. Salgo y cocino algo y a la vuelta entonces en el WhatsApp les confirmo lo que yo tengo en la plataforma. Para verificar con todo, ¿ok? Sí. ¿Sí? Cualquier cosa, si a las 2 no le contesto, me recuerdan, profesor, para verificar la asignación, ¿ok? Listo, profe. Ok, cuídense, pues. Hasta luego. Chao. Chao, chao.